Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conocimiento de sí mismo. Y hablándoles desde Socorro, Santander, vamos a hablar de una conferencia muy interesante llamada El difícil camino y el trabajo crístico. Es la conferencia número 38 del temario. Para hablar de este tema se encuentra conmigo un conferencista de la ciudad del Socorro, Salvador Quintero. Hola Salvador, ¿cómo te encuentras? Hola Jenny, buenos días, muy bien. Muy bien, hoy vamos a hablar pues un tema bastante interesante, bastante importante para irlo comprendiendo pues lo que implica realmente este trabajo y este proceso, este camino de la autorrealización, que es el difícil camino y el trabajo crístico. Bueno, empecemos a hablar entonces de este tema. Salvador, ¿por qué se dice que este camino es difícil? Sí, realmente vamos a darnos cuenta, primero que todo tenemos que comenzar a comprender que lo hace difícil algo, hablándolo puntualmente, algo que desconocemos dentro de nosotros. Hay fuerzas psíquicas nuestras que no aceptamos ni reconoceremos fácilmente. Esas fuerzas psíquicas nos llevan a nosotros a las diferentes tragedias, comedias, dramas, violencias en el mundo exterior, y de eso pues está lleno el pan de cada día de todos los seres humanos. Al desconocer que realmente existen una oscuridad dentro de nosotros, pues eso marca un obstáculo, un óbice para realmente autoexplorarnos, para conocernos a nosotros mismos. ¿Esas fuerzas psíquicas serían los mismos defectos psicológicos de los que hemos hablado? Son nuestros propios defectos psicológicos, pero de una manera más horripilante, defectos que creemos que no tenemos, pero que lamentablemente esos defectos se ven reflejados en el mundo exterior, ¿sí? La parte más oscura y grotesca de nosotros mismos lo vemos reflejado en los demás. ¿Qué sucede con eso? Pues comenzamos a ver a las demás personas como mentirosas, como falsas, como irresponsables, como incumplidas, como cínicas, mezquinos. ¿Pero por qué? Porque comenzamos a reflejar lo que llevamos dentro hacia afuera. O sea, lo que nosotros vemos en los demás no es la realidad, sino es lo que tenemos en nuestro propio interior. Es lo que tenemos en nuestro propio interior. Lamentablemente, ¿eso qué va a originar? Malas relaciones con las demás personas y todo tipo de dificultades. Al no reconocer y a desconocer este secreto que estamos hablando hoy en día, y estamos hablándolo específicamente en este momento, eso que lo que vemos en los demás es lo más urgente que tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros empezar a encontrar esa oscuridad en nuestro interior? Esa oscuridad es importante escudriñarla, y se hace con la lámpara de la conciencia. Vamos a recordar y vamos a volver a hablar otra vez que es la autoobservación de sí mismo. Reiteradamente en los diferentes temas vamos a seguir tocando, hemos tocado ese tema que es importantísimo, es la base fundamental de este trabajo de la autorrealización. Quien no se aprenda a autoobservar no puede conocerse a sí mismo, es así de sencillo. Entonces, si nosotros comenzamos a autoobservar, comenzamos ya con la lámpara de la conciencia, no mirar hacia afuera, sino comenzar a enfocarla hacia adentro y empezar a escudriñar nuestra propia alma, nuestras propias tinieblas, pues vamos a sorprendernos que vamos a empezar a descubrir cosas que creíamos que no teníamos. Tal vez cosas que no quisiéramos descubrir. O cosas que no quisiéramos descubrir, ¿sí? Pero es tan, digámoslo, tan importante comenzar a observar eso y darnos cuenta que pues no somos tan buenos como nos creíamos. Sí, eso lo hablamos en la conferencia número 20, que uno a la sociedad le aparenta que es una muy buena persona, pero si realmente miramos de nuestro interior, pues no es tanto así. No es tanto así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros comenzamos a considerar que somos muy buenos, que somos muy virtuosos, que no tenemos nada que cambiar, pues eso es un obstáculo inmediato para el progreso interior y la autorrealización íntima del ser. ¿Qué indica eso? Que sencillamente pues no vamos a poder ver lo que está detrás de ese muro de buenos, ¿sí? ¿Qué sucede? Eso lo vemos fácilmente en el diario vivir. Se nos presenta una persona muy virtuosa o aparentemente bondadosa. En determinada escena de su vida le pueden llegar a suceder o a suscitar pensamientos terribles, ¿sí? Uno puede querer mucho a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, lo que sea, a sus familiares, a las personas hasta más allegadas que uno pensaría que no le daría daño, pero sucede que en determinada circunstancia o escena
se hirió el defecto, salió a flote nuestra oscuridad interior y comenzó a pensar cosas horripilantes, empújelo, mátelo, haga aquello, lo otro, róbelo. ¿Y eso quién es? Pues la oscuridad nuestra. ¿Sí? Todos nuestros defectos psicológicos que moran en esa parte oculta, en esa parte oscura nuestra, pues son los que nos llevan a nosotros a cometer muchas veces esas tragedias que se ven en el diario vivir hoy en día, pues como pan caliente, ¿sí? Muchas personas dirían, no, pero eso es como mejor dejarlo quieto, esa oscuridad mejor no la escarbamos, dejémosla allá, pero dentro de este trabajo sería necesario escarbar allá esa oscuridad. Claro, si nosotros comprendemos que de la oscuridad tiene que salir la luz, Sí. entonces no podríamos autorrealizarnos sin primero comenzar a escudriñar nuestra alma, las alimañas, las cosas horripilantes que llegamos a comprender o a ver dentro de nosotros. A medida que empezamos a avanzar, esas cosas o esa misma oscuridad inclusive, no necesitamos casi ni que sacarla, van a empezar a salir a flote y van a empezar a uno a surgirle pensamientos, deseos, sentimientos atroces que decíamos, caramba, ¿esto por qué me está sucediendo? Pero ¿qué está haciendo ahí? Pues la oscuridad que tenemos dentro empieza a manifestarse. Es importantísimo, no podemos negarnos a eso, ¿sí? Antes, por el contrario, tenemos que aceptarlo, porque ya aceptarlo, decir, caramba, si soy esto, si soy aquello, si soy lo otro, pues es un buen paso para el cambio. La solución sería entonces, yo me autoobservo, encuentro esa oscuridad y la elimino. Y la eliminamos, claro, ir eliminando significa ir iluminando nuestra oscuridad. Si nosotros iluminamos nuestra propia oscuridad mediante la lámpara de la conciencia, mientras ese 3% de conciencia siga latente en todo ser humano, tenemos la posibilidad de aumentarlo. Obviamente vivimos en secreto y vivimos solamente con una iluminación de un 3% de conciencia. Quiere decir que tenemos un 97% de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia, sumida en la inconsciencia, en la infraconciencia, en la subconsciencia. Entonces, suena muy difícil que un 3% ilumine un 97%. Sí, suena más que imposible, matemáticamente diría eso es casi imposible, ¿sí? Pero ese 3% es Dios en nosotros. Ese 3% tiene todas las facultades y todo el poder para vencer el 97% de conciencia. Inclusive, bueno, podemos recordar algo, unos pasajes bíblicos como es la escena de David, el rey David, que venció a Goliat. Es una representación de ese 3%, que es el rey David, que nuestro ser representa, puede vencer al Goliat, a ese gigante filisteo asesino, pues que son todo el conjunto de nuestros defectos psicológicos. ¿Y lo venció con qué? Pues con la piedra del sexo, de la autoobservación, ¿sí? Ese 3% de conciencia es poderosísimo y lo tenemos que sacar a luchar dentro de nosotros. Hace un momento hablabas de que nosotros reflejamos nuestros defectos en el exterior. ¿Cómo podemos hacer para dejar de reflejarlos o dejar de criticar a otros y empezar a iluminarnos interiormente? Sí, mira, Jenny, lo que pasa es que lamentablemente nosotros tenemos, digámoslo, una luna psicológica. Los sabios siempre han hablado de que hablan del microcosmos hombre, y realmente es así. Nosotros somos una réplica exacta del mundo exterior, del macrocosmos, que es el planeta, y del cosmos, que es la parte exterior. Entonces, ¿qué indica eso? Que también tenemos una luna interior, una luna psicológica. No cargamos con un montón de tierra a cuestas, pero sí con una luna psicológica que realmente tiene dos aspectos. Una clara, la luna que todo mundo observa diariamente, la que nunca gira, la que siempre se va a manifestar, y una luna oscura o una parte oscura de esa misma luna que nunca observamos. ¿Qué representaría esa luna dentro de nosotros mismos? Esa luna clara, hablándolo así, son los defectos que sí reconocemos en nosotros. ¿Sí? Son los que decimos, no, bueno, sí, yo soy mal geniado, yo soy impuntual, soy aquello, soy lo otro, pero hasta ahí, lo que sí reconocemos. Sí. La luna oscura es lo que no reconocemos, lo que no alcanzamos a percibir, que era lo que estábamos hablando, de esa oscuridad profunda, horripilante dentro de nosotros. ¿Podríamos dar un ejemplo de esa luna oscura? Mire, sucede que en determinado momento una persona muy serena, muy calmada, que uno dice, este señor es de una, digámoslo, de muy buena persona, muy calmadito, y en determinado momento sale a flote salen a flote algunos defectos grotescos y va y asesina y descuartiza lo que decía tanto amar.
Sí, hay muchos ¿Sí? casos de esos. Hay casos terribles que impresionan absolutamente a todo el mundo y dicen, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le sucedió a este señor? Claro. Pues normal, le salió la luna grotesca, una parte de esos habitantes de nuestra propia luna o de la luna oscura de ese señor y lo llevó a ocasionar determinada situación desastrosa. Ese es el problema, que nosotros estamos reflejando lo nuestro, lo grotesco en los demás. Sucede que alguien nos cae mal. Sí. Alguien nos cae mal así porque sí, o sentimos fastidio por cierta persona en un momento determinado, porque habla así, porque camina así, porque lo sentimos orgulloso, lo sentimos prepotente, lo sentimos perezoso, lo sentimos, en fin. Y nos fastidia, no Y nos fastidia y de pronto hasta ni hemos cruzado dos palabras con esa persona, pero ¿qué está sucediendo ahí? Sucede que en este conocimiento se nos ha dicho que es lo primero que tenemos que trabajar, porque me está reflejando lo que yo llevo en mi interior. Entonces tengo un espejo que está reflejando hacia afuera y estoy viéndome allá afuera y no me gusta verme como soy realmente. Entonces ahí está, la luna oscura, esa luna grotesca se va a reflejar en nuestro interior. ¿Qué indica esto? Que mientras nosotros no llevemos luz a nuestras propias tinieblas y vayamos iluminando esa luna oscura o nuestro mundo interior, nuestras tinieblas, pues vamos a tener conflictos de toda especie, ¿sí? Vamos a tener conflictos, nos vamos a relacionar mal con los demás, con uno mismo, vienen las dificultades, los problemas, las enfermedades, la muerte, y eso está lleno todo el mundo. El ejercicio entonces sería que cuando yo siento ese fastidio por esa persona, iluminar a mi mundo interior, o sea, en vez de juzgarlo a él, me juzgar a mí mismo a ver qué es lo que estoy sintiendo. Claro, este difícil camino y esto que estamos hablando nos está indicando específicamente es eso, que comencemos a iluminar nuestro mundo interior, que vivimos en tinieblas, que solo tenemos un 3% de conciencia y necesitamos aumentarlo, y ese aumento no se va a dar gradualmente ni mecánicamente porque cantemos, oremos, demos limonja, nos demos azotes, aparentemos ser buenos. No, eso es completamente consciente que se tiene que dar. ¿Y cómo se hace? Pues con un padecimiento voluntario que indica que me quiero negar o me voy a negar a determinada cosa que quiere surgir en mí a hacer. Mienta, diga esto, haga aquello, desee esto. Pues no, me voy a negar. ¿Y cómo me voy a negar? Pues primero tengo que descubrir lo que es mediante la autoobservación, invocar a nuestra madre interior que nos elimine esos pensamientos, esos deseos, esos sentimientos, y así vamos iluminando nuestro mundo interior. Seguramente si yo dejo de criticar a los demás y empiezo a eliminar mis propios defectos, voy a avanzar un poco más rápido en este camino. Sí, eso es un tema bastante importante hablarlo porque en el diario vivir estamos criticando y criticamos absolutamente a todo el mundo. Sí. Criticamos al que está trabajando, criticamos al que está trapeando, criticamos al que está barriendo, criticamos al que está haciendo tal cosa, criticamos absolutamente a todo el mundo. Todo lo que se mueva a nuestro alrededor lo Sí. estamos criticando. ¿Qué indica esto? Que somos 100% orgullosos. Nos queremos muchísimo, tenemos la autosimpatía demasiado grande. ¿Y qué indica eso? Pues que sencillamente estamos creyéndonos mejor que esa persona que estamos criticando. Yo no haría eso, yo sí sería mejor, yo lo haría de una manera mejor. Y la vida misma, hasta en el diario vivir, nos castiga y nos abofetea, pues le dicen a uno, hágalo usted entonces, y va y lo hace, y sucede que no es capaz. Entonces ahí está, la crítica siempre nos va a condicionar al fracaso, siempre nos va a llevar a que no veamos nosotros lo que vemos en los demás, lo primero que tenemos que trabajar. Bueno, dentro de este mismo trabajo a veces uno siente que no avanza, que por más que trata de hacer cosas, de hacer acciones, de obrar, no, como que no ve resultados. Eso también, ¿cómo se podría solucionar? ¿O qué sí, ver ahí? Realmente tenemos que comenzar a comprender que lo que sucede es que a medida que se empieza a avanzar en lo que es el trabajo interior, se empiezan a dar y a connotar una serie de situaciones dificultosas donde uno puede llegar a sentirse abatido psicológicamente, hasta físicamente. Se empieza uno a sentir abatido, se empieza uno a sentir con dificultades, que no avanza, que como que todo el mundo se le vino encima, que como que esto no está funcionando, que como que estoy estancado. Pero hay un secreto, en este conocimiento se habla de que cuando uno cree que va muy mal, es cuando de pronto va bien. O cuando uno cree que va muy bien, pues es cuando de pronto va mal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Eso qué indica? Indica que cuando nosotros empezamos a avanzar,
necesariamente tenemos que pagar lo que debemos. Eso implica pagar el karma. El karma es la escuela de la vida. Nosotros vinimos a la existencia y hemos tenido varias existencias creando el alma, enkarmándonos, ¿sí? ¿Para qué vinimos a enkarmarnos? Pues para aprender, para sacar la sabiduría. Es necesario el karma, es necesario, nos están mostrando algo que tenemos que aprender ahí. Hablamos de algo que es muy específico y que atañe casi a todo el mundo que inicia estos estudios, que es el karma económico. Podemos hablar así de eso. El karma económico aprieta y estrecha a todo el mundo, y dificulta a todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces comenzamos a chillar, a quejarnos del karma económico, pero no llegamos a comprender ni a detenernos a decir, caramba, ¿por qué me está sucediendo esta situación? ¿Sí? Tiene que haber un defecto ahí que está causando eso, ¿cierto? Claro, y entonces nosotros empezamos a reflexionar y decimos, bueno, el karma económico, si nos detenemos a reflexionarlo, decimos, yo mismo me enredé, ¿por qué? Determinados egos, determinados defectos me llevaron a tomar malas decisiones, producto de la codicia, producto de la envidia, producto de la ilusión, de la fantasía. Uno puede hacer un negocio y en papel todo el mundo gana. Dice, no, yo hago este negocio, vendo esto en 3 meses, me gano una platica, con eso hago otra cosa y listo, solucionados nuestros problemas. Pero sucede que no. La vida es diferente, la cruda realidad es diferente. ¿Y quién lo ilusionó? ¿Quién pensó? ¿La conciencia? No, el ego, ¿sí? La codicia, la ambición, la envidia quizás. Entonces, la cruda realidad es que eso no se vendió en 3 meses, sino en 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y qué sucedió? Pues nos empezamos a estrechar económicamente, empezamos a quejarnos, ¿por qué me está pasando esto, aquello? Hacemos otra cosa desesperadamente, sin la conciencia, y el ego va a tomar decisiones egoicas, equivocadas. Y lo curioso es que muchas personas dicen, pues es que yo estoy trabajando, estoy dictando conferencias, estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo muchas cosas para mi ser y mi ser no me ayuda, mire, tengo este problema, esta deuda. Entonces se convierte como en un obstáculo en el sentido de que la persona ya no quiere seguir. Y eso es muy importante. Mira, uno puede llegar a entrar en rebelión con hasta el mismo ser, porque sucede que lo que tú dices es totalmente cierto. Yo estoy trabajando para el ser, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿Por qué no me solucionan? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué ya no me llega el dinero? ¿Por qué lo otro? Y sucede que no es así mecánicamente. El ser no le va a dar a uno la sabiduría ni le va a solucionar las cosas con el error a cuestas. Entonces guarda el silencio. Uno puede hasta preguntar con las técnicas de doblamiento astral que ya hemos enseñado, y preguntarle al ser y él va a guardar silencio. ¿Qué indica ese silencio? Que nos falta reflexionar, que tenemos que comprender en base a ese error que hemos cometido, ¿sí? Nosotros mismos nos enredamos y nosotros mismos nos tenemos que desenredar. En algún momento participó la conciencia, en algún momento participó el ser y él nos dijo, este negocio hágalo, este no lo haga. No, porque no lo dejamos ser él, ¿sí? Por eso se habla... Fue un defecto el que actuó ahí. Fue un defecto el que actuó ahí. Y ese defecto nos ha venido llevando pues a las diferentes situaciones de estrechez económica, karma económico, mendicidad, aquello, lo otro, y hasta que no lo comprendamos pues no se va a ir solucionando. Entonces podemos entrar inclusive en una rebeldía, en un escepticismo, decimos esto no sirve, yo hago negocios y no funciona, le pido al ser y no me da, y es que tenemos algo que es que tenemos que llegar a comprender todos los estudiantes y todos los que queremos andar esta senda, que es que el ser se ha vuelto la excusa perfecta para quejarnos. Entonces es que el ser no me da, o el ser verá, que tengo karma económico, pero pues el ser verá cómo me mantiene. Pues no, las cosas no son de esa manera. Nosotros mismos tenemos que decir, bueno, caramba, ¿por qué estoy en tal situación? Y volvemos nuevamente al karma, ¿no? Sí. Que el karma nos va a enseñar. El karma es una maravillosa escuela. Si reflexionamos, de pronto podríamos decir, bueno, el de verdadero culpable de esto es mi yo de la codicia, por ejemplo. Claro. Entonces, en vez de irme en contra del ser, me voy en contra del defecto, ¿cierto? Exactamente. Y de esa manera volvemos al inicio. Vamos iluminando nuestro mundo interior, ¿sí? Porque estamos en tinieblas. ¿Qué significan las tinieblas? Para hablarlo más de una manera que nos entendamos mejor. Sí. Las tinieblas son ignorancia. Mientras uno sea ignorante, pues comete equivocaciones y errores. Entonces, va a ser un negocio en tinieblas o en ignorancia, hablándolo así, pues vamos a fallar, vamos a fracasar.
Ahora, si nosotros comenzamos a iluminar nuestro mundo interior mediante la autoobservación, descubrir qué detalles, qué defectos me han llevado a tomar malas decisiones, a hacer aquello, a hacer lo otro, vamos a descubrir una terrible verdad, que lo que ha actuado en ese karma económico, lo que me ha llevado a la estrechez económica, son mis propios defectos de esa parte oscura que creía que no tenía, que es la ambición, la codicia, la avaricia, la fantasía, la ilusión, y uno hace esos negocios en base a eso, pues fracasa porque fracasa. Mientras siga existiendo ese 97%, o sea, todavía no esté ya iluminado el 100%, existirán dificultades, ¿cierto? Sí, claro. Van a existir dificultades y ahí es cuando vamos a empezar a hablar de que este camino se torna difícil, ¿sí? Se torna difícil y muchos estudiantes, muchas personas pueden llegar a estos estudios con un ánimo espectacular, hasta lo pueden contagiar a uno, pero ¿qué sucede? Con el tiempo, esas personas van saliendo por X o Y motivo, se van encontrando con una cruda realidad de lo que son. Y es más fácil decir que eso Dios verá, o Dios me sanará, o Dios me dará, así porque sí, que caiga del cielo sin que yo haga un esfuerzo para producir cambios reales en el mundo exterior, sino que ya nos sometemos a una vida, nos sometemos a que la vida me hizo que yo naciera pobre, pues nací pobre, la vida me hizo que yo naciera violento, pues me toca ser violento y yo nací así y así me quedo, dicen la gente. Entonces, ¿qué sucede? Esas dificultades empiezan cada vez a tornarse un poquito más complicadas y es cuando las personas abandonan la senda de la autorrealización íntima del ser. Se les torna muy difícil, pero eso es lo normal. Lo normal es que se traicionen a su propio ser, a su propia conciencia, a su propio trabajo interior. Eso es lo normal. En esos momentos de dificultad, ¿podemos invocar a ese ser, a esa conciencia para que nos ayude? Claro, mire, ese 3% de conciencia que es Dios en nosotros siempre va acompañándonos, siempre nos acompaña. Y es nuestro Padre y nuestra Madre interior. Nosotros tenemos que invocarlos, estarlos llamando constantemente. Mire, en determinado momento del trabajo, este trabajo se va a tornar tan difícil que uno se siente abatido psicológicamente, se siente abatido físicamente porque llega un karma y le cobran a uno una enfermedad, le cobran aquello, le cobran lo otro, pues uno tiene que pagar. Y eso se torna difícil, ¿sí? Ahora, si uno astralmente o internamente comienza a verse completamente solo y en un desierto y abandonado, que no hay una lucecita por ninguna parte, no brilla la luz por ningún lugar, hasta se siente uno abandonado del padre y de la madre, ¿sí? Pero sucede que la logia blanca, los maestros de la ley divina, los maestros de la logia, el ser, la madre, siempre están latentes ahí pendientes de su hijo, de los discípulos, de los iniciados que están recorriendo esta senda para ayudarlos. O sea que no estamos solos. Nunca estamos solos. Hay un sentimiento de soledad que uno puede llegar a sentir aquí en el mundo físico. Puede estar rodeado de los compañeros, puede estar rodeado de la familia, de los hijos, de la pareja, pero uno se siente completamente solo, ¿sí? Y así tiene que ser. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en nuestro Padre y en nuestra Madre Divina. Ellos son los que nos van a guiar en determinado momento, ahora en el trabajo, cuando el Cristo empiece a nacer dentro de nosotros para que Él sea quien nos guíe, ¿sí? Porque eso es lo común. Mire, lo común es que cuando una persona crea que va muy mal, pues es cuando de pronto va muy bien. Cuando le llega, sabe que le falta mucho por hacer. Claro, y sucede que si llega la ley divina y empieza a cobrarnos pues todo el karma que debemos de esta existencia y de las existencias anteriores, pues sucede que comienzan a apretarlo uno por todas partes, la gente común y corriente, hasta los familiares, la gente del mundo que desconoce este camino, comienza a decirle, uy, pero ese está fregado, desde que se metieron en eso está llevado, ¿no? Pero no entiende que está pagando lo que se debe. Entonces, bueno, ahí me surge una pregunta y es, ¿cuál sería la diferencia entre el karma y una prueba? Porque el karma, pues sabemos que algunos karmas los podemos pagar con dharma, con sacrificio por la humanidad. Pero las pruebas, ¿qué serían en este camino entonces? Mire, las pruebas son, hay una frase que dice que el oro se prueba con el fuego y las virtudes con la tentación. Necesariamente van a llegar pruebas en este camino para templar la voluntad del iniciado. El ser de cada uno de nosotros necesita que su hijo sea un guerrero, que sea un echado para adelante, que no se deje vencer, que no ninguna cosa lo obstaculice, sino que
sea un berraco, en otras palabras. Es como el gimnasio. Es el gimnasio. Para Y su hijo, volverlo. y el padre siempre quiere que su hijo sea el mejor. Si nosotros lo hablamos acá físicamente, pues ¿quién no quisiera que su hijo sea un echado para adelante, surja, que nada le quede grande, que sea, sobresalga en el trabajo, en aquello, en lo otro? Pues lo mejor para el hijo, ¿sí? No queremos un hijo chillón, mediocre, que por cualquier cosa se abata, se eche a morir, que sea un flojo, que sea... No queremos un hijo, lo mismo sucede con nuestro padre. Esas pruebas son exactamente para eso, para templarnos, para probarnos qué tan realmente comprometidos estamos con la búsqueda de la autorrealización íntima del ser. Este camino se llama el filo de la navaja, porque son peligros por un lado, peligros por otro. Si nos resbalamos un poquito de ese filo, nos vamos a caer, nos vamos a cortar. Y sucede que cuando ese camino se vuelve tan dificultoso, pues mucha gente abandona lo que es el trabajo interior. Por eso se habla del difícil camino, porque no es fácil, no es para mediocres, no es para flojos. Necesitamos sacar la casta de un guerrero interior que es nuestro ser. Bueno, entonces no tenemos que ver ni el karma ni las pruebas como una dificultad, sino No. que tenemos que aprovecharlas para nuestro propio crecimiento. Claro, es la oportunidad. Bueno, pues, Salvador, me gustaría que habláramos un poco también del segundo tema de la conferencia, que es el trabajo crístico. Claro, mira, el trabajo crístico, vamos a hablar, si hablamos de un trabajo crístico, quiere decir que lo tiene que hacer el Cristo. Sí. El Cristo va a surgir en nosotros en la medida que nosotros emancipemos la conciencia, en la medida en que nosotros eliminemos el ego, en la medida que nosotros nos estemos autoobservando e iluminando nuestras propias tinieblas. Ese Cristo interior va a ir creciendo como un niño en el corazón del hombre, ¿sí? Nosotros lo podemos verificar en el camino de la autorrealización, que ese niño va a crecer al lado nuestro y va a ir creciendo con una fuerza increíble y una sabiduría impresionante, que es parte de nuestro ser y que se va a convertir, o que es el Cristo que tenemos que encarnar cada uno de nosotros. Ahora, el Cristo va a nacer en los momentos cumbres, de los momentos más difíciles, en los momentos de más dificultad, en momentos de inclusive que la persona puede llegar a decir, esto está como difícil, hasta aquí lo voy a dejar, o lo dejo para la próxima existencia, o no voy a ser capaz, o está demasiado ya, que la persona se siente demasiado abatida. O sea, llega en el momento más difícil del camino. En el momento más difícil del camino, tanto internamente como externamente. Entonces, la persona puede llegar a sentirse abatido, pero va a surgir algo increíblemente maravilloso, que es el nacimiento del Cristo. Entonces se llena de regocijo interiormente la logia blanca, el ser, y hay una gran fiesta cuando nace el Cristo interior de cada quien. En las conferencias anteriores, por ejemplo en la 28 hablábamos del Cristo, y en otras conferencias hemos hablado de que este camino del Cristo es el más difícil inclusive de todo el camino hacia la autorrealización. ¿Por qué? Claro, porque el Cristo tiene unos trabajos. Vea, el Cristo, si nosotros lo hablamos, esa fuerza crística ha estado o está latente en todo ser humano, que es su propia energía kundalini, que tendrá que volverse electrónica superior, y está latente en la energía creadora sexual, Sí. que hoy en día está atrapado en nuestras tinieblas. Pero el Cristo, si nosotros lo hablamos históricamente o mitológicamente, ha existido el Cristo en Grecia, o los griegos lo hablaban como Heracles o Hércules, los 12 trabajos de Hércules, ¿sí? En la mitología nórdica podemos hablar de Thor, el hijo de Odín, Thor, el dueño del rayo del fuego, ¿sí? En la mitología o en la historia egipcia hablamos de Horus, el niño de oro. En los lamas podemos hablar del niño de oro de los indostanes, que es el Cristo interior, estamos hablando, y cada uno de ellos cumplió una función. Ahora, si hablamos en el cristianismo, existió el Cristo, que fue el Maestro Jesús, el Cristo, que tuvo que pasar un vía crucis, determinados procesos crísticos que los plasmó en el mundo físico. Todos esos procesos y trabajos crísticos, como las 12 horas de Apolonio, también relacionadas con el trabajo crístico,
las tenemos que comenzar a vivir nosotros en el momento que nazca nuestro Cristo interior. Eso se va a realizar y lo va a realizar es el Cristo interno. El Cristo va a estar en el corazón del hombre y aunque esté dentro de nosotros y aunque el Cristo sea la perfección, pues puede parecer imperfecto. Aunque el Cristo sea casto, puede parecer lujurioso dentro de nosotros. Cuando el Cristo llega dentro de nosotros, ¿qué porcentaje de conciencia tenemos? ¿Todavía nos queda un ego por eliminar? Claro, tenemos los yoes causas, tenemos un promedio de conciencia de un 84% de conciencia ya liberada, pero tenemos los yoes causas que son los yoes más atroces y los yoes de nuestra luna oscura o oculta, que el Cristo los va a ir disolviendo poco a poco. ¿Qué sucede? El Cristo nace en nosotros y Él comienza a padecer, a sufrir, a llorar. ¿Por qué? Porque encuentra la casa de su padre desordenada. Encuentra la casa de su padre con bestias salvajes, que son nuestro ego, nuestra oscuridad. Y Él tiene que hacer el trabajo de limpiar nuestros establos, que son nuestros mundos internos. Entonces, ¿qué sucede? El Cristo en el mundo físico, aunque veamos a un Cristo, no lo vamos a reconocer mientras tengamos la conciencia dormida. ¿Por qué? Porque vamos a ver a esa persona, a ese maestro que ya encarnó, porque ya es un maestro como tal, encarnó al Cristo interior, lo vamos a ver a través de las gafas o los lentes psicológicos que tenemos. Si nosotros nos colocáramos unos lentes color rojo, pues veríamos todo rojo y creeríamos que eso es la realidad. Si nos colocáramos unos lentes color verde o azul, veríamos todo de ese determinado color y creeríamos que eso es la realidad. Por eso el Cristo, aunque esté frente a nosotros, no lo podemos ver mientras tengamos la conciencia dormida. No podemos comprender a un Cristo, a un maestro que esté a esas alturas. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente se acostumbró a ver o tienen un concepto del Cristo antropomórfico, el Cristo estatua, aunque adoran el Cristo, aunque siguen con su Biblia bajo el brazo, aunque le ponen velitas a estatuas de yeso, no lo quieren cambiar, porque están acostumbrados y lo acomodaron a sus propios criterios, costumbres egoicas. Si apareciera de nuevo, digamos, un maestro como el Maestro Jesús, pero con otra forma, posiblemente lo volveríamos a crucificar. ¿No nos daríamos cuenta que está ahí? Exactamente, mire, inclusive el mismo Maestro Jesús le decía a los sacerdotes, porque los sacerdotes lo cuestionaban, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que es que el Mesías, que el Hijo de Dios? Y él ya era, siendo ya un Cristo, le decía, aunque tuvieras al Cristo, al Hijo del Hombre, frente a ustedes, no lo verían. Lo verían sin verlo, porque solamente van a ver físicamente y van a reflejarse lo que ellos llevan por dentro y lo van a catalogar como hereje. Eso mismo sucedería hoy en día, como la pregunta que haces, ¿sí? Lo mismo sucedería, aparece un Cristo y van a ser catalogados de hereje, de blasfemo, de mentiroso, de ir en contra de los principios religiosos de la humanidad, y no se aceptaría, porque no aceptamos un Cristo rebelde, el Cristo rojo, el Cristo de la fuerza crística revolucionario que nos va o se manifiesta a través del trabajo interior. Bueno, Salvador, se nos acaba el tiempo. El día de hoy se nos agotó el tiempo, pero realmente está muy interesante este tema. Vamos a seguir profundizándolo también en otras conferencias donde se va a hablar más específicamente del trabajo del Cristo. Agradecemos por tu colaboración. No, con mucho gusto. Fue un placer llevar esta información, compartir pues este tema, que es un tema bastante importante para todos los que queramos recorrer la senda del difícil camino y el trabajo crístico. Pues tenemos que tener muy claro qué nos espera para no quejarnos y comenzar a comprender que el camino es así. Este camino no es de rositas ni de flores, sino es un camino dificultoso, donde se va a forjar la voluntad del Cristo interior. ¿Para qué? Para que finalmente nazca el Cristo y Él haga los trabajos que tiene que hacer dentro de nosotros y exteriormente. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por su atención. Seguiremos hablando en otras conferencias de estos temas de conocimiento de sí mismos. Si tienen alguna pregunta sobre este tema en específico, pueden dejarla en los comentarios y nosotros estaremos atentos a responderlas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Muy bien.